¿Qué tal, familia IDEA? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en IDEA el podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre TDAH, un tema del cual definitivamente tenemos que hablar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos estar informados al respecto. Sí, Diego, y algo muy importante es estar informados con información que sea basada en evidencia científica, información que sea dada por profesionales, por personas que se dedican al estudio y al tratamiento de este trastorno. Podemos encontrar mucha información en redes o lo que la comadre me dice, lo que la amiga me dice. De pronto todos se quieren volver expertos o todos quieren dar una sugerencia y puede ser delicado porque las familias también se ven afectadas por un trastorno de este tipo. No te separes de tu pantalla, vamos a hablar principalmente de qué es el TDAH, cuáles son sus características, cuáles son sus signos, cómo impacta en la vida diaria. Entonces, quédate con nosotros, comenzamos con este capítulo. IDEA el podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia IDEA, ya saben que siempre buscamos tener invitados con la preparación indicada para hablar de los temas en cuestión de cada uno de los capítulos. El día de hoy tenemos a la invitada Rosy Trujillo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les comento rápidamente su preparación profesional. Ella es licenciada en psicología. Tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y además tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Así que creo que tienes la preparación completa para poder hablar del tema en cuestión. Rosy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Diego. Estoy muy contenta de estar aquí en esta mañana y poder compartir con las personas un tema que es tan importante, algunas estrategias, alguna información que pueda ser útil. Le comento rápidamente, ella se ha trabajado directamente con algunos miembros de mi familia en terapia, entonces literalmente fue así como me dice mi hermana y mis sobrinas, la tienes que invitar a ella, o sea, definitivamente tiene que venir al podcast porque es una persona muy preparada, además tiene una facilidad para explicar las cosas y con ese tono de voz con el que lo explica, dicen definitivamente tiene que venir porque la información que nos da, para las personas se nos hace muy fácil entenderlo. Y hace ratito que estábamos platicando con ella, además de que por casualidad llegó a la primaria, ¿te acuerdas? Con la conferencia que diste. Un día llegó a la primaria a dar una conferencia y los dos nos volteamos a ver así con cara como de te conozco, porque de manera personal no nos conocíamos, nos habíamos comunicado por WhatsApp. Y nos volteamos a ver así con cara de te conozco y ella con cara de yo también te conozco. Y ya nos saludamos y fue que ya nos pusimos de acuerdo para todo esto y pues aquí estamos. Así que muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y pues ahora sí que empecemos. ¿Qué te parece si iniciamos? Pues por lo primero, definimos sobre el tema del día de hoy, ¿qué es el TDAH? Muy bien, Diego, a mí me gustaría hacerte una pregunta y también a las personas que nos ven, que nos escuchan en este momento. ¿Qué ideas vienen cuando tú escuchas que una persona tiene trastorno de déficit de atención o TDAH, como generalmente se conoce? ¿Qué ideas vienen? Piensen ustedes también, ¿qué se les ocurre cuando dicen, es que ese niño o esa persona tiene TDAH? ¿Qué piensan? De manera inicial, se me viene a la mente hiperactividad, impulsividad, dificultad para poner atención tal vez, pero también se me viene a la mente, por ejemplo, no sé, como esos sentimientos que algunos padres de familia me ha tocado ver en la escuela o que me lo externan, como a veces como desespero, como frustración, como desconocimiento. Sí, de hecho las características del trastorno tienen que ver con principalmente afecta el comportamiento, como dices, son niños que pueden ser muy hiperactivos, que tienen un nivel de actividad mayor. Todos los niños sabemos que tienen un nivel de energía, un nivel de actividad que es
diferente o que es superior, podríamos decir, al de los adultos. Sin embargo, en estos niños su nivel de actividad pues es muy notorio comparado con los otros niños, ¿verdad? Ujú. Son niños que les cuesta mucho trabajo dejar de moverse, que no es que sea una intención de estar afectando o estar interrumpiendo. Hay un ejercicio que yo hago con los niños, les digo, a ver, siéntense y vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Entonces les pongo una alarma y les digo, durante 4 minutos vas a tratar de mantenerte en tu silla, tranquilito, respirando tranquilo, y me vas a decir, no te puedes mover, no puedes hacer preguntas hasta que terminen los 4 minutos. Cuando suene la alarma, tú me vas a contar. Algo que nosotros vemos en los niños que tienen hiperactividad, lo que ellos refieren, algunos no aguantan los 4 minutos y otros lo que hacen es que cuando terminan, así como que se liberaran de algo Yo. y luego me dicen, le digo, ¿y cómo te sentiste? ¿O qué pasó contigo en estos 4 minutos? Y le dice, ay, no, Rosy, sentí como si estuviera amarrado. Ay, no, Rosy, sentí como que mi cuerpo me decía que me tenía que mover. Ellos refieren esa energía, esa actividad que no es voluntaria. Ellos están haciendo ese esfuerzo por mantenerse, pero de pronto sale ese nivel de energía, de pronto no lo pueden regular o lo están regulando con mucho trabajo, a diferencia de los niños que no tienen este trastorno. Otra de las características tiene que ver con la inatención. Los niños tienen una dificultad para prestar atención en las diferentes tareas. Esto que dicen, es que pasa la mosca y ya te distrajiste, ¿no? El niño te dijo, sí, junta tus juguetes, por favor. Sí, y a los pocos minutos, oye, no he juntado tus juguetes. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Entonces, la atención se ve también afectada y también pues el funcionamiento en general. Como tú lo decías, es la atención, es el movimiento y también es la impulsividad, que esto viene a traer muchos problemas a nivel de la interacción social. Oye, ahorita se me vino a la mente, dijiste tú, el ejercicio es por 4 minutos con la intención de que él se quede ahora sí que sin hacer preguntas, sin hablar y sin moverse. Ajá. Se me vinieron a la mente las 4 horas que el estudiante tiene que estar en la escuela. Ujú. O sea, si en 4 minutos hay dificultades para ahora sí que mantener esas conductas que, si bien sabemos, la educación ha evolucionado demasiado y ahora sí que no tenemos que estar sentaditos en un escritorio sin movernos y sin hablar, pero tenemos que estar conscientes o tenemos que estar, que existen todavía aulas donde se promueve ese tipo de conductas, donde los estudiantes tienen que estar sentados. Y si en 4 minutos, tú mencionas, hay conflictos para mantener eso, imagínate 4 horas. Sí, es algo que se les complica bastante y ahí es donde empiezan las dificultades. Por eso muchas veces los padres de familia, es hasta cuando se entra a la escuela que se dice, pues es donde entró a la escuela y empezó a tener problemas. A lo mejor esos problemas ya los tenía desde antes o no representaban un problema porque en casa pues la dinámica de un niño pequeño pues lo dejamos que corra, que brinque, que haga, pero cuando ya tiene que llegar a un contexto donde tiene que estar tranquilo, donde tiene que seguir indicaciones, donde tiene que hacer tareas específicas, es donde se empiezan a hacer más evidentes los síntomas, es donde donde ya empieza a representar un problema para los niños, las familias y los maestros. Claro. Oye, Rosy, platícanos un poquito acerca de por qué a veces se habla de TDA y a veces se habla de TDAH. ¿Por qué se le agrega esta letra? ¿Qué tiene que ver? Sí, el diagnóstico como tal, el nombre es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese es el nombre completo. Sin embargo, el trastorno puede tener 3 combinaciones distintas. Por ejemplo, o predominio. Puede ser trastorno que solamente sea la desatención, el problema principal. Otras veces puede ser la hiperactividad, el problema que predomina, o puede ser mixto. ¿Sí? Okay. Entonces, puede ser un niño que tenga trastorno de déficit de atención con hiperactividad, puede ser que no tenga tanta desatención, pero que su nivel de actividad sea impulsivo, ¿sí? No se regula, hace cosas, anda en movimiento, pero puede atender. Esos niños que se están moviendo, pero luego pueden voltear y ver de pronto y pueden estar poniendo atención o seguir ciertas instrucciones. Cuando el déficit de atención es lo que predomina, el niño puede a lo mejor no tener tanto nivel de actividad, pero no se concentra fácilmente. Seguir tareas, planear tareas le cuesta trabajo.
o puede ser mixto. En la mayoría de los casos observamos las dos tendencias. Fíjate que hay una diferencia entre niños y niñas. En las niñas la hiperactividad no se presenta tanto, pero sí la desatención. Por eso a veces se habla de que se presenta más el trastorno en niños, pero muchas veces en las niñas pasa desapercibido, porque como no dan lata, que es lo que pasa, ¿no? No dan lata, no se están moviendo, no están interrumpiendo, pero sí se les va la atención. Entonces, muchas veces en el aula o en casa no se considera un problema. A veces consideramos el problema aquel niño que está teniendo conductas disruptivas, que nos está interrumpiendo, que está molestando, que está moviéndose, y es al niño al que le ponemos atención, o sea, aquel que llama de, oh, este niño es muy tremendo, es muy travieso, pero si está quietecito, a veces no representa un problema. Fíjate qué importante eso que acabas de decir, porque si viste mi cara como de que estaba pensando y recordando, estaba tratando de acordarme de, a lo largo de mis años de profesor, estaba tratando de acordarme de alguna niña de la cual hubiéramos hablado con TDA o TDAH, y no se me viene a la mente ninguna. Generalmente son puros niños. Pero si llegaste a tener niñas que tú te dabas cuenta que tenían problemas para seguir instrucciones o para completar tareas, que a lo mejor estaba calladita, pero no terminaba las cosas, no sé. Sí. Así sí se me vienen a la mente, fíjate, pero como tú dices, qué importante es esta parte del género, y que no pensé que tuviera un impacto, no pensé que hubiera una diferencia por ser niños o por ser niñas en esta partecita, pero sí puedo identificar esta característica, y en esos momentos, fíjate, ahorita me estoy acordando de siempre busqué diferentes estrategias para tratar como de integrarlas a las dinámicas, pero nunca tampoco me enteré que ninguna tuviera un diagnóstico. Bueno, muchas de las personas no tienen un diagnóstico como tal. Actualmente, pues ya hay más información. Actualmente también los maestros, los padres de familia dicen, bueno, pues este nivel de actividad, esta desatención, esta dificultad que tiene para organizarse, planear o para seguir instrucciones o para completar una tarea no es normal. Está afectando su funcionalidad. Podemos buscar ayuda. ¿Sí? Antes, pues no, antes se les tachaba de traviesos, de groseros, de inatentos, decía mi abuelita, ay, se la pasa comiendo moscas, ¿verdad? Entonces, no había un diagnóstico como tal. Fíjate, hay familias, y es triste, hay familias que llegan a verse tan afectadas por el trastorno que no saben qué hacer a veces, cómo tratar o qué hacer con los niños, porque socialmente a veces también son rechazados o son estigmatizados. Familias que han llegado a decir, es que sabes qué, Rosy, me invitaron a la fiesta, pero me dijeron que no llevara al hijo. ¿Y cómo no voy a llevar a mi hijo? Pero es como, oye, es que si vienes, pero no traigas al niño. ¿Sí? Porque es muy tremendo, porque no lo controlas. ¿Qué ha pasado que a ti te dicen eso? Una madre de familia llegó a decirme este tema y ella decía, pues no sé qué hacer, no sé si yo soy la que está mal, si yo estoy haciendo, porque también luego empiezan a opinar, decíamos, te falta darle unas nalgadas, te falta ponerle límites, te falta ser más dura con él, cuando a veces hay un problema que no tiene que ver con la voluntad del niño. No es que el niño quiera, en este ejercicio que decíamos, el niño quería seguir la instrucción que le di de mantenerse unos minutos sin movimiento, pero su cuerpo le decía que se tenía que mover, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso no es una cuestión de voluntad, y esa es una diferencia importante. El niño quiere, pero no puede regularse. A diferencia de trastornos de la conducta, en donde el niño puede hacerlo, pero no quiere. Pero no quiere. De hecho, me ha tocado escuchar, en alguna ocasión me tocó escuchar que dijeron, es que ahora todos tienen TDAH y es como una excusa que tratan de justificar el mal comportamiento de los chamacos. Fíjate que hay estadística que nos habla, la mayoría de los niños no tiene TDAH. De hecho, nosotros cuando íbamos a las escuelas, evaluábamos, algo que revisábamos era eso, y lo que encontrábamos era que la mayoría de los niños no tenía un trastorno de este tipo. Hay una situación en la actualidad, nuestra atención está muy dividida en muchas cosas, ¿sí? Ahorita mismo nosotros podemos estar hablando aquí, pero si te llega un mensaje o si y ese mensaje es de mi mamá o es de mi hermano o es de mi jefe, yo al mismo tiempo, aunque estoy hablando, ya vi esa notificación, mi atención ya se dividió. ¿Qué está pasando actualmente? Los niños también están teniendo estímulos muy rápidos. Cuando nosotros les damos un dispositivo,
cuando son niños muy pequeños le damos un dispositivo, su cerebro está en desarrollo. Nosotros desarrollamos nuestro cerebro a partir de estímulos, de cosas que hacemos. Ok. Cuando nosotros sostenemos la atención, cuando leíamos, por ejemplo, pues nosotros teníamos que tener la atención sostenida, desarrollábamos esa habilidad. ¿Sí? Ahora que no se lee, sino que vemos videos o busco información, donde los dispositivos nos dan información rápida, nuestra atención no tiene que ser sostenida, luz, sonido, movimiento que está cambiando constantemente. Al niño le damos un video y está cambiando constantemente los estímulos. Sí. Y fíjate que los papás luego dicen, ¿y cómo puede pasar horas? No tiene un problema de atención porque pasa horas en el teléfono o en la televisión. Sí, porque los estímulos son muy rápidos. ¿Qué está pasando en la actualidad? Que si nosotros no ayudamos a los niños a desarrollar esta habilidad de sostener su atención, entonces es más complicado y se puede, hay atención dispersa, pero eso no quiere decir que haya un déficit de atención. Hay una diferencia. La atención dispersa es al mismo tiempo estoy atendiendo a muchos estímulos y la desatención es no tengo esa habilidad o esa capacidad de concentrarme en un estímulo específico. Pero, por ejemplo, la atención dispersa es como algo aprendido, porque pues estamos respondiendo a los estímulos a los que estamos acostumbrados. Entonces, ¿yo aprendí a tener atención dispersa? Sí, la atención dispersa tiene que ver con yo estoy queriendo atender a múltiples estímulos en un mismo momento. Y ahora te digo, estamos en la época de la multitarea, ¿no? Sí. El hijo está desayunando, está viendo el teléfono, está la tele prendida y estoy hablándole. Entonces, ahí mi atención está dividida. Nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Sí, te estoy escuchando y volteamos a ver a las personas, pero estoy en el mensaje. O estoy en el teléfono mandando un mensaje, viendo algo, estoy dividiendo mi atención. Y también eso pues afecta esa posibilidad de traer nuestra atención a un momento presente, a una tarea específica. Por eso es tan importante. No estamos en contra de los dispositivos, no satanizamos el uso de electrónicos, sin embargo, en los niños es importante que haya un tiempo limitado para que dé la oportunidad de desarrollar estas habilidades. Cuando el niño colorea, cuando el niño recorta, está poniendo atención en algo y además está integrando su movimiento, su capacidad visomotora. Son varios ejercicios que estamos al mismo tiempo realizando y que tienen un impacto en su desarrollo cerebral. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Ahorita estamos mencionando la atención dividida, ¿no? Entonces el TDAH tiene que ver con la parte de la conducta, con la parte de la atención. Tiene que ver con las dos. De hecho, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. ¿De qué se trata o qué es? Son trastornos que tienen una base neurológica y que pueden afectar la forma en la que adquirimos información, en la que retenemos o aplicamos habilidades específicas acerca de un conjunto de información. Es decir, algo funciona en nuestro cerebro para nosotros adquirir conocimientos, para entender los estímulos, para poder retenerlos y para poder desarrollar habilidades específicas con esto, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento abstracto, resolver algunos problemas, tiene que ver con estas capacidades. ¿Qué pasa en estos trastornos? Consiste en una alteración en la atención, en la memoria, en la percepción, el lenguaje, la resolución de conflictos. Wow. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente manejables con intervenciones conductuales o con estrategias educativas específicas, o pueden llegar a ser muy graves de tal modo que los niños requieran un apoyo ya específico, ¿verdad? De un profesional médico, por ejemplo. Ok, o sea, entonces cuando estamos hablando de TDAH, estamos hablando de muchas más cosas aparte de nada más de un niño que se porta mal, por así decirlo.
Y es importante entender esa parte. Yo te Ujú. decía, hay una diferencia entre querer y poder. Tiene que ver, y está muy estudiada esta parte, ya está identificado, que hay, se llama también, son niños que tienen una neurodivergencia, es decir, su cerebro funciona de manera diferente. Algo muy importante es entender que diferente no es mejor o peor. Ok. Y también entender que la inteligencia no está afectada, es uno de los mitos que dicen, ay, como el niño tiene trastorno de déficit de atención, entonces es poco inteligente. No, son niños que realmente tienen una inteligencia normal o pueden ser hasta muy creativos, pero tienen un problema al momento de atender o al momento de detenerse. Cuando hablamos de un trastorno de desarrollo, hay funciones específicas Ok. que se le llaman las funciones ejecutivas. Es esta capacidad que tiene nuestro cerebro para 4 funciones que son muy importantes en nuestra vida y Ok. que a veces las realizamos, pero no nos preguntamos, pues, ¿qué pasa en mi cerebro para que yo pueda hacer esto? Claro. Y que cuando empezamos a entender eso, nos damos cuenta que un trastorno del neurodesarrollo tiene que ver con eso. ¿Cuáles son esas 4 funciones ejecutivas? Ujú. Una tiene que ver, bueno, yo lo diría algo así como las funciones ejecutivas son como el director de orquesta. Son el que Ok. nos dice, detente, dale para acá, dale para allá, ¿sí? Que es muy sorprendente cuando vemos una orquesta y vemos que una persona está dirigiendo y que todos van a un ritmo, todos van hacia una dirección Ok. y que la gente que sabe de música sabe identificar, ¿no? Específicamente qué está haciendo cada quien con el instrumento que le corresponde tocar. En este caso, es como el que nos dirige a nosotros esas funciones ejecutivas. Y son 4 funciones básicas. Una de ellas tiene que ver con la inhibición. Es como ese freno que tenemos las personas, es para controlar nuestros impulsos. Por ejemplo, no interrumpir en una conversación, ¿sí? No atravesarme cuando hay 2 personas en medio. Es como esa capacidad que voy desarrollando y que los niños, de acuerdo a su etapa de desarrollo, se los vamos enseñando. Y si tienen esta función ejecutiva funcionando de acuerdo a su etapa, ellos lo van a poder hacer. Cuando le decimos al niño, espera que deje de hablar, no interrumpas, ten calma, nosotros le estamos enseñando a desarrollar esta habilidad. O ¿Sí? sea, y cuando estamos hablando de TDAH, el niño va a tener dificultades para poder atender a ese tipo de instrucciones. Tiene dificultades en estas 4 funciones. Una de ellas es el Ujú. freno, la función inhibitoria, ¿sí? Otra es en la memoria de trabajo. ¿Qué hace la memoria de trabajo? Es la que nos permite retener información para usarla en el momento específico. Por ejemplo, para seguir instrucciones. Saca tu libro, por favor, ¿sí? Entonces, algo que también es muy importante y las estrategias están dirigidas hacia eso. Cuando entendemos esta parte, también las estrategias están centradas en esto. No dar tantas instrucciones al mismo tiempo. Ok. Si yo me estoy dando cuenta que el niño tiene un problema en la memoria de trabajo, es decir, para retener la información. Tengo que ser muy cuidadosa en las indicaciones. Ahorita lo vamos a ver con las estrategias. Ujú. Otra de las funciones ejecutivas tiene que ver con la autorregulación emocional. La vida siempre nos está presentando frustraciones, a los niños también. Si el niño, no sé si han visto este famoso experimento del bombón, en donde se le pone a los niños un bombón y son varios niños. Ujú. Yo sí les recomiendo que lo vean, está en YouTube. Fue un investigador que Ok. siguió a estos niños hizo un estudio a lo largo de 30 años. Wow. Y está muy interesante, es muy chistoso cuando lo vemos porque se les pone el bombón, los niños se salen, le dice la persona que le da la instrucción, les deja el bombón ahí y les dice, si no se lo comen, cuando yo venga les voy a dar otro bombón. Entonces se quedan los niños y lo que nosotros vemos es que unos apenas dio la vuelta y se lo Vámonos. comen, otros están así contando el tiempo, pero están desarrollando, están regulándose. Es frustrante no poder comerse Claro. en ese momento, pero ellos se regulan porque está esta capacidad o están practicando la tolerancia a la frustración, que tiene que ver con regularnos emocionalmente y que luego se vuelve tan importante en la edad adulta o conforme vamos creciendo. Y la otra es la planificación. Nosotros tenemos esa capacidad para organizar nuestras tareas en pasos, por ejemplo, hacer un proyecto. Ujú. Y cuando hablo de proyecto me refiero a cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, hacer un sándwich. O sea, al niño, si nosotros le decimos qué va a hacer primero, saca las cosas. ¿Qué necesitas? Hacer un plan, el jamón, el pan, lo voy a ir poniendo en la mesa, la mayonesa. Estamos haciendo un proyecto, estoy recurriendo a esa serie de pasos que yo tengo que hacer
para poder hacer ese sándwich, ¿no? Ese proyecto, por decirlo así en este ejemplo. Claro. Oye, ahorita que estamos hablando de eso de las instrucciones, incluso es algo que se debería implementar siempre, ¿no? El hecho de ser como dar instrucciones periódicas en lugar de aventarte como todo un mar de instrucciones y haz esto y esto y esto y esto y esto y de repente a veces hasta todos tenemos ese conflicto, ¿no? Con parte de las instrucciones. Pero, por ejemplo, Rosy, hablando del TDAH, obviamente lo tenemos que relacionar con la parte de la escuela, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros recomendarle a los profesores ese tipo de comunicación o de dar instrucciones para que todas las personas puedan atender a dichas instrucciones? Como lo dices, no solamente pasa con los niños que tienen TDAH, ¿no? También pasa cómo damos instrucciones en general. Algo muy importante para los papás, para los maestros, y está comprobado que las personas, que los niños y los adolescentes, por ejemplo, no aprenden a través de sermones, no aprenden a través de muchas instrucciones. Es mejor cuando les damos instrucciones claras que son concretas. Hay una estrategia que tiene que ver con dar instrucciones claras. Y es una estrategia que les enseñamos a los papás, puede funcionar también para los maestros. Esta consiste primeramente en obtener atención. Es decir, yo me voy a dirigir hacia donde está el niño, lo voy a tocar, voy a hacer que haga contacto visual y una vez que hizo contacto visual, le digo la instrucción. ¿Sí? Ya es el segundo paso. La instrucción tiene que ser una instrucción a la vez y tiene que ser clara, es decir, la conducta que espero que realice. Saca la basura, por favor. Saca tu libro, por favor. ¿Sí? Espero 10 segundos para que el niño complete esa tarea. Es decir, el niño no está pensando en lo que yo estoy pensando. Yo lo toco, se habla de estoy un brazo de distancia, lo toco, hizo contacto visual, le doy la instrucción. Saca el libro, por favor. Una vez que ya que ya le di la instrucción, le doy 10 segundos en los que yo cuento, yo me espero para que el niño conecte y empiece a hacer la actividad. Claro. Si lo hace, entonces voy a reforzar eso. Gracias por sacar el libro, ¿sí? Por ejemplo. Si no lo hace, esperé esos 10 segundos, vuelvo a dar la instrucción cerca con tono firme. ¿Qué pasa aquí? Que los papás ya en ese momento ya le ponen un montón de información. Sí, claro. Te dije que saques el libro, ¿qué estás haciendo? Siempre otra vez estás distraído, siempre es lo mismo. Otra vez hiciste igual. Y entonces, si estamos diciendo que tiene problemas para centrarse en algo y le estoy dando un montón de palabras y de indicaciones o de sermones, pues de pronto el niño ya se perdió. No funciona. Ya le dije de tono firme, espero otros 10 segundos. Si no lo hace, me acerco otra vez, lo toco, lo miro a los ojos y vuelvo a darle indicación. Saca el libro, por favor, pero me quedo plantada en tono firme y puedo dirigir la conducta del niño, como acercarlo a la mochila. Instigación física no se refiere a hostigarlo ni agredirlo. Instigación física es mando el mensaje tan claramente de que no me voy a mover hasta que se haga. ¿Qué pasa con las mamás, con los maestros? Están volteados en el pizarrón y sacan el libro y están volteados, ¿sí? Y con un niño que tiene un problema de atención es más difícil esta parte. Oye, entonces, ¿cómo se manifiesta el TDAH? ¿Qué características así evidentes hay? Va a haber características en 3 aspectos. En la atención, va a tener problemas de atención. El niño se distrae fácilmente, no sigue instrucciones claras, cualquier estímulo lo puede llevar como a otra parte. Esas serían características respecto a la atención. Respecto a la actividad, problemas de movimiento, cuando deben estar sentados no logran estar sentados, movimientos repetitivos, salirse, entrar, hablar. Y en la impulsividad tiene que ver con no esperar turnos, interrumpir constantemente. Esas serían como las conductas más observables. Podríamos decir, oye, pero todos los niños hacen eso de alguna manera. Sí, dependiendo de la etapa en la que el niño se encuentre, pero como está el desarrollo de estas habilidades que dijimos o de estas funciones que dijimos, de acuerdo a la edad, el niño va teniendo la capacidad de hacerlo. Por eso es importante también que los papás les permitamos espacios para frustrarse, para desarrollar estas habilidades. Oye, se me vino a la mente también una vez que escuché a alguien decir, es que yo no creo en el TDAH. Sí, hay muchas personas que no creen o hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que eso se lo inventaron actualmente, todos los médicos quieren recetar medicamento para eso. Y yo te decía, honestamente,
la mayoría de las personas no tiene un problema para controlarse. Sin embargo, cuando existen estas características tan notorias, entonces nosotros pensamos en que hay algo que no está funcionando correctamente y ya te decía, es un problema del neurodesarrollo. Es como la diabetes, no porque creas o no creas, lo tienes, es algo que no está funcionando adecuadamente o de la manera que funciona en la mayoría de las personas y por lo tanto se tiene que atender. Actualmente hay mucha evidencia respecto a qué es o cómo funcionan los cerebros y por lo tanto estas funciones que yo te dije están muy estudiadas y son habilidades que desarrollamos conforme vamos creciendo, pero ¿qué pasa? Que en estas personas no se desarrolla de la misma manera. Cuando tú dices hay mucha evidencia, ¿a qué te refieres? Hay estudios que nos ayudan. Este estudio que yo te decía, nosotros lo vemos como algo chistoso, pero esto del bombón fue un estudio que se realizó por mucho tiempo, por ejemplo, y se identificó qué pasó a lo largo de 30 años con estas personas que tenían esas dificultades en esa etapa de la vida, otras los desarrollaron, se investigó qué fue lo que pasó a lo largo de su vida que los llevó a lo mejor el trastorno no desaparece, pero sin embargo hay una maduración de estas funciones y entonces a veces las personas aprenden a regularse, ¿sí? Pero el trastorno está ahí, esa tendencia a ser impulsivo, esa tendencia a perder la atención, muchas veces está A veces las personas aprenden a regularse, no siempre. No siempre si no tienen la oportunidad. Las personas, nosotros tenemos cualquier aprendizaje, nosotros tenemos que fomentarlo. Nosotros no podemos decir al niño, cálmate, regúlate, si no le damos la oportunidad de que lo haga. Por eso el tema de los dispositivos. Si yo digo, la atención sostenida se ve afectada, necesito ponerle a hacer actividades que requieran atención sostenida, ¿sí? Por periodos cortos de tiempo. Pero si para mí es más fácil, lo tengo en la tele, lo tengo en el dispositivo, y ahí sí se controla, ahí sí está tranquilo, no está desarrollando esa capacidad de autorregularse. Porque Claro. ¿qué pasa cuando lo llevo a una fiesta o cuando voy al doctor y tengo que estar esperando? Pues resulta, y no le di un dispositivo o no le di una actividad, ¿qué pasa? Que el niño se va a mover, el niño va a hacer cosas. Claro. Ajá. Oye, entonces ahí, por ejemplo, ahorita también se me viene a la mente, la familia va a ser un factor clave, ¿no? Porque si dices, bueno, como lo mencionaste, no se va a regular si no se le brinda la oportunidad de aprender a regularse, pero entonces se le tiene que enseñar al niño, ¿no? Sí, como te dije, la familia también se ve afectada por el trastorno, de pronto no saben qué hacer, muchas madres, padres de familia se cuestionan qué estoy haciendo mal, además toda la gente les dice, ¿no? Es que tu niño, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, sí, la familia juega un factor muy importante, informarse sobre qué hacer, creo que es un beneficio para sus hijos. También el decir, bueno, si me estoy dando cuenta que hay un problema de hiperactividad, que es impulsivo, que tiene dificultad para mantener la atención, que esto mismo afecta la forma en la que se organiza o organiza tareas, generalmente son desorganizados, hay un problema para regularse emocionalmente, esto va a traer dificultades académicas, es casi seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la familia? La familia es un factor muy importante para generar estructura. ¿Sí? En generar estructura, los niños son desestructurados en ese sentido. Generar estructura desde cómo doy indicaciones, cómo hago rutinas de tareas, eso es muy importante y a veces les cuesta mucho trabajo a los papás. Cuando les dices el tratamiento tiene que ver contigo también, la atención del trastorno de déficit de atención en una primera etapa siempre debe incluir a la familia. Es decir, si se hace el diagnóstico, se va a trabajar con el psicólogo, se va a trabajar con el médico en caso, si se requiere, y se va a trabajar con la familia. La familia tiene que aprender estrategias para organizarse. Te digo, desde una simple rutina, esto de las instrucciones, lo del sándwich que yo te decía, le estoy enseñando a que el niño se dé autoinstrucciones. Por ejemplo, si es un niño impulsivo, nosotros le podemos enseñar y decir, ¿sabes qué? Antes de hablar, antes de decir, antes de hacer, cuenta hasta 5. Es una forma que le estamos enseñando al niño a detenerse, es una forma en que le estamos enseñando al niño control de impulsos. Y entonces los niños sí lo aprenden, ¿no? Si se lo enseñamos en un contexto agradable, en un contexto amable, en donde le hacemos ver qué es lo que representa para él el hacer las cosas de esta manera, pues ellos se van, o en desarrollar esta habilidad, ellos se van dando cuenta pues que hay una mejor dinámica. Pero entonces la familia
tendría que fomentar esto en el niño: el control de impulsos, la tolerancia a la frustración, el dividir las actividades en pequeñas tareas, el aprender a dar instrucciones claras, el aprender a esperar también, y también saber qué sí puede esperar y qué no puede esperar en diferentes etapas de la vida del niño. Era lo que te iba a decir, justamente me lo quitaste de la boca, porque me imagino que puede haber situaciones en las que, bueno, número uno, la familia también tiene que aprender primero, ¿no? Cómo atender toda esta situación, porque también en esa partecita me parece como que hay una línea muy delgada entre esas cosas que el niño sí va a poder esperar y otras situaciones en las que no va a poder esperar, ¿no? Sí, de hecho, por eso a un buen diagnóstico va a haber un buen tratamiento. Dijimos, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, cuando hablas de esta línea tan delgada, puede ser una línea muy delgada también de los trastornos de conducta. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante. Okay. Podemos ver un niño casi con las mismas características, pero en el TDAH nosotros vemos es su cerebro, que de alguna manera estas funciones que decimos están afectadas o de alguna manera, ¿no? En un niño que tiene trastorno negativista desafiante es un problema de conducta. El niño puede hacer las cosas, pero no quiere. Y entonces aquí la familia tiene un factor muy importante, porque si yo como familia no generé estructura, no doy instrucciones claras, no pongo consecuencias consistentes a las conductas de mi hijo, lo más probable es que él también quiera hacer lo que le dé la gana, claro, pero es porque quiere, ¿sí? Que no siga instrucciones porque ya sabe que no va a haber ninguna consecuencia. Si yo le dije deja la tablet y no la dejó y yo no pasa nada y a la media hora me doy cuenta que lo hizo, pues el niño aprende eso, a hacer lo que él quiere, ¿sí? A no tolerar la frustración al momento de tener que centrarse en una tarea. Pero este es un problema de conducta, no es un problema del neurodesarrollo. Te digo, la línea es tan delgada porque lo que vamos a ver es lo mismo, se refleja en conducta. Por eso es tan importante la valoración, ¿sí? La valoración por un especialista, generalmente es el médico quien va a hacer esta valoración. Los psicólogos hacemos la impresión diagnóstica. Llega un niño, llega su familia, hacemos entrevista, conocemos al niño, tenemos una impresión diagnóstica. Si a nosotros nos impresiona que tiene el trastorno, lo referimos a psiquiatría. Y el psiquiatra es el especialista que va a avalar el diagnóstico o va a refutar el diagnóstico. Si se identifica que tiene un déficit de atención con hiperactividad, la mayoría de los casos es tratada con medicación. ¿Por qué? Porque la medicación va a ayudar a hacer esa parte de las conexiones neuronales, ¿no? Esa parte de poder tener la atención. El medicamento ayuda a esta función, este freno que decíamos, a esta capacidad de poder planear, y entonces por eso es necesaria la medicación en los niños que tienen y en los adultos que tienen este diagnóstico. De hecho, ahorita que mencionaste sobre la medicación del tratamiento, mencionaste la palabra etapas. Ahorita tomé notitas sobre ello. O sea, ¿existen etapas en el tratamiento del TDAH? Bueno, es que la primera etapa, si lo vemos así, la primera etapa siempre es, los padres generalmente no se van directamente con el especialista. Generalmente estos problemas empiezan en la escuela o en los contextos sociales, ¿no? Cuando nada más estamos con el niño, a lo mejor no es un problema, pero cuando empieza a salir al contexto social, a la escuela, por ejemplo, empiezan a surgir los problemas. ¿Qué pasa? La primera etapa es esa, ¿no? Donde el maestro empieza a dar recados, empieza a dar información, empieza a decir, oye, pues creo que este niño tiene algo, ¿no? Entonces, eso sería como, ahí se está detectando algo. Los papás toman acción o los maestros muchas veces lo refieren y la siguiente etapa sería ya una valoración con un psicólogo y que diga, ok, hay estas características, me impresiona, o la impresión clínica es que sí tiene un trastorno que está afectando su capacidad de atención, entonces se refiere con un especialista que sería el médico psiquiatra, que es el que va a hacer la valoración, ¿sí? Esa sería la etapa. Y luego viene la etapa de siempre se tiene que trabajar en coordinación. El puro medicamento no es el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque le tenemos que enseñar al niño esas habilidades para regularse, para controlarse, para planear, para organizarse, a la familia, cómo puede ayudar a su hijo en eso.
Entonces, el tratamiento siempre va a ser integral, va a ser complementario. Ujú. Un solo especialista no lo va a poder hacer solo, ¿sí? Es la parte de la medicación y la parte de la terapia es fundamental. Ok, y por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿cómo se complementa ese tratamiento junto con la terapia? O sea, ¿por qué tienen que ir de la mano? Porque si solamente trabajamos la conducta, vamos a ver cambios, pero si estamos diciendo que hay un problema o que hay una forma diferente de trabajar de su cerebro, de pronto la medicación lo que hace es ayudar a estas funciones que decíamos, a que el niño se pueda regular un poquito más, a que el niño esté más tranquilo, a que el niño pueda enfocarse. Por eso yo lo puedo, yo te decía, es como la diabetes, ¿no? Si yo te digo, ay, sí, ya no te enojes tanto o haz tal cosa, no por eso el páncreas va a funcionar distinto. Es decir, es algo biológico, es algo bioquímico que no está funcionando de una manera adecuada y por lo tanto se requiere la medicación. No por ¿Sí? decir no creo en la diabetes, no va a estar ahí. Así es. Es Correcto. como lo que decías, no creo en el TDA, pues está bien, ¿no? La gente es libre de pensar lo que quiera, pero es muy importante también documentarse, informarse y te digo, hay mucha evidencia de que hay datos a nivel neurológico, ¿no? Que es lo que lo genera. Claro, incluso también, por ejemplo, me han tocado padres de familia alguna vez que dicen, es que tengo miedo que a mi hijo me lo mediquen. Y me ha tocado en ocasiones, por ejemplo, que cuando estamos hablando sobre estos temas con algunos padres de familia, una vez una madre de familia lloró, o sea, en el Claro. aspecto de que tengo mucho miedo porque incluso me dijeron, ella me externó, me dijeron que si yo lo llevo con el especialista y él me lo tiene que medicar, yo estoy obligada a medicarlo. Entonces tengo mucho miedo, dice, porque no sé qué es lo que pueda pasar. Sí, como decíamos, hay mucha información y es lo que genera el miedo. Hay mucha información que a lo mejor es distorsionada, que es incompleta o que son experiencias de otras personas que no necesariamente aplican para mi caso. Algo que vemos en la experiencia clínica es eso, ¿no? Familias que de pronto vienen con el especialista, ya pasaron con el psicólogo, se refirió con el psiquiatra, se dieron los diagnósticos, se le dio un tratamiento, pero que la tía de su abuelita le dijo que su hijo quedó mal por el medicamento, ellos dicen que quedó tontito, que lo tenían ahí sedado y entonces deciden, por esa experiencia de la tía, de la abuelita, deciden no darle la medicación. Vienen Ujú. años después y la conducta a veces es más, ya un niño chico lo podemos regular más fácilmente o su alcance no es tanto como ya un adolescente, por ejemplo, Ujú. que vienen conductas de riesgo, vienen las familias y dice esto ha empeorado, la impulsividad está a tope y ahora tiene mayores alcances mi hijo. ¿Qué pasa? Que es importante, es muy auténtico el miedo, Diego, que hablas, lo vemos en las familias, pero por eso es importante ir de la mano de un especialista. El especialista les debe de informar qué está pasando. Y también cada cerebro, cada cuerpo es diferente. Un buen tratamiento médico tiene que ver con las dosis adecuadas para ese cerebro y para ese niño. Sí, los médicos saben en general esto, pero es importante esa información. ¿Sabes qué? Mi hijo se está quedando dormido. El medicamento no tiene que tenerlo dormido, aletargado, sino hay que ajustar las dosis. ¿Sí? Porque sí, pues qué miedo, ¿verdad? Tengo un niño que de repente se quedó dormido en el salón y se le pasa dormido, pues no es normal. Y no estamos hablando que lo vamos a llevar de un extremo al otro. El niño lo que queremos es que funcione, Claro. que funcione de manera normal, de manera adecuada en el contexto. Entonces, cuando a los niños les pasa esto, estas historias de es que se le pasaba dormido, es que se le pasaba mal, es que qué tal si el medicamento le afecta a otras cosas, un tratamiento tiene que ser bien cuidado, bien informado. Todos los medicamentos te van a dar una idea, te van a dar una lista de consecuencias o de reacciones secundarias, porque se tienen que dar a conocer, no quiere decir que te van a pasar, ¿sí? Y lo que vemos también que es cuando hay un buen seguimiento, un buen tratamiento, pues sí hay historias también de éxito, ¿no? Chicos que llegan a la preparatoria y que las mamás están agradecidas y a veces dicen, es que no pensé que mi hijo pudiera llegar y ahora con la estructura que él tiene, la organización que él tiene, con lo que él ha aprendido, resulta que yo tengo la confianza de que mi hijo se vaya solo a la escuela, regrese y le va bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el miedo es auténtico. Como mamá, yo soy mamá también, como mamá no queremos, medicación siempre la asociamos a enfermedad.
¿sí? Y entonces decimos, ¿por qué mi hijo tiene que depender de un medicamento? ¿Por qué le tengo que dar algo? Es difícil para los padres, lo entiendo, lo entendemos también y también nos sensibilizamos en esta parte. Por eso la explicación, por eso tomarnos el tiempo como profesionistas se vuelve importante de saber cuáles van a ser los beneficios y poner en una balanza esta decisión. Todo va a tener sus ventajas y sus desventajas. Claro. Y entonces es hablar y validar esa emoción, ese miedo, pero poder ayudar a las familias haciéndoles saber cómo el tratamiento les puede ayudar, hacer también, permitirse, ¿no? Tener el tratamiento temporalmente. Estos tratamientos, ya los especialistas, ellos tienen sus tiempos, ¿no? Porque los dan cierto tiempo, los retiran, pero esto ya es con el especialista médico que les va a enseñar cómo hacerlo. ¿Todos los niños con TDAH tienen que ser medicados? Generalmente, cuando el trastorno cuando el diagnóstico es TDAH, sí tienen que ser medicados porque te digo, estamos hablando de algo que no funciona bien a nivel médico, ¿no? Cuando el niño tiene atención dispersa, se desconcentra, el tratamiento es conductual, es de otro tipo. Pero cuando hablamos de este diagnóstico, sí. Y una vez que se medican, ¿siempre van a estar medicados? No necesariamente, porque se habla también de la maduración a nivel cerebral. Si este diagnóstico se hace en la etapa infantil y se lleva un buen tratamiento, un tratamiento integral donde el niño se le enseñó a regularse, se hicieron rutinas, se le enseñó a planear y se le da la medicación para que pueda concentrarse, se observa que ese nivel de maduración se alcanza, que es el lóbulo prefrontal, y empiezan en la adolescencia muchas veces empiezan a tener esta capacidad de adaptarse o de hacer las tareas sin tanta dificultad. Ok, entonces, a ver, Rosy, déjame ver si lo estoy entendiendo porque yo no soy psicólogo ni soy neurólogo, ¿verdad? Entonces, podemos decirlo en palabras comunes y al entendimiento de todas las personas que estamos escuchando esto, pudiéramos decir que entonces el medicamento va a ser una herramienta que vamos a utilizar, una palabra común, por mientras que se lleva a cabo todos los elementos del tratamiento para llegar al objetivo. Sí, de hecho me gusta porque es una herramienta. ¿Sí? El tratamiento no es el tratamiento en sí, ¿sí? Es una herramienta la medicación para ayudar a ese niño a que desarrolle esas funciones, a que alcance ese nivel de maduración. Por eso es tan importante, porque muchas veces con todo el esfuerzo que hacen los papás, la terapia por sí sola, a lo mejor no se va a lograr porque falta esta parte a nivel biológico. ¿Sabes qué se me viene a la mente ahorita también? Que recuerdo a una madre de familia que decía, es que estoy muy triste porque me están medicando a mi niño, pero la conducta que está teniendo ahorita, dice, es otro niño completamente. Dice, incluso estábamos afuera del aula y me dijo, mira, voltea, está sentado, está viendo hacia enfrente nada más, cuando él se portaba completamente diferente. Y en ese momento cuando me estaba diciendo, precisamente estaban copiando algo del pizarrón. Entonces, ahí, no sé, me quedé pensando como, ella notaba evidentemente un cambio en la conducta porque el niño estaba generalmente parado arriba del mesabanco y le quitaba las cosas a los compañeritos, pero en ese momento cuando ella me dice, es que estoy muy triste porque volteé a verlo, pero el niño estaba copiando las cosas del pizarrón. Entonces, en ese momento no supe cómo interpretarlo, porque evidentemente había un cambio de conducta, pero el niño estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Sí. Y ¿sabes qué, Diego? Fíjate, esta parte es muy importante porque también están tan acostumbrados los papás, los maestros a ver un niño que es tan inquieto o que tiene este tipo de conductas que no son adecuadas o que son disruptivas en el salón de clases, que cuando se les da la medicación, algunos papás lo que dicen, pobrecito, ¿sí? Porque era un niño que era tan inquieto y ellos piensan que ese nivel de actividad que tenía, aunque ya lo tenía, lo estaba metiendo en problemas, pues es lo que estaban acostumbrados a ver en su hijo. ¿Qué pasa? Que cuando el niño está tranquilo, se puede enfocar, puede inhibir ciertas respuestas que son inadecuadas, pues eso es lo que estamos buscando. Y entonces los papás lo pueden interpretar como, pobrecito, mira, ya no se mueve tanto, ya no tiene tanta energía, ya no es aquel niño que tenía aquella chispa, pero que por otro lado socialmente le estaba afectando, sí, porque se sabe que son niños que son más señalados que el resto de los niños. Es el niño, se le ponen un montón de adjetivos
que son en contra, ¿no? de la autoestima, en contra del desarrollo del propio niño, como el niño travieso, el niño malcriado, este niño está tonto o qué, que no hace caso. Entonces se le ponen un montón de adjetivos que dañan su autoestima, de etiquetas, y también que dañan la interacción social. Los mismos compañeritos dicen, yo no quiero jugar con él, ¿sí? O no lo quiero en mi equipo, porque él es muy desastroso, porque él no hace las cosas, porque él no trabaja. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que a lo mejor este niño que tú dices que antes era inquieto, le quitaba el lápiz, le encajaba el lápiz al otro niño, pues los demás no quieren jugar con él, no quieren estar con él, lo van rechazando, pero que cuando él empieza a regularse, a estar más tranquilo, a enfocarse, pues él también se empieza a dar cuenta que es capaz de esa parte y que es igual que sus compañeros, porque si no se empieza a hacer esa diferencia, se empieza a segregar, se empieza a estigmatizar, y la idea que ellos tienen de ellos mismos es como niños que no pueden, que no saben, o son niños que son diferentes. Y eso también les afecta mucho a nivel de su autoestima. ¿Sabes qué recuerdo también? Que cuando empieza a tomar el medicamento, tardó en adaptarse al medicamento. No sé si era cuestión de las dosis, porque al principio empezaron con una dosis y creo que la cambiaron como 3 veces o 2 veces, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que tardó en adaptarse. Todos los niños tardan en adaptarse al medicamento. Sí, estos medicamentos están diseñados de esa manera, no hace efecto de manera inmediata. Te digo, cada cerebro es diferente, cada cuerpo es diferente, por eso un tratamiento bien cuidado debe implicar ese seguimiento, en donde te doy una dosis, pero vamos a estar observando, vamos a estar evaluando. Los medicamentos generalmente tardan de 4 semanas a 6 semanas en tener como un efecto respecto a lo que van a hacer, ¿no? Respecto a lo que se está buscando. ¿No se puede detectar TDAH en cualquier etapa de la vida o sí se puede? ¿O existe una edad en la que se recomienda hacer este tipo de diagnósticos? Generalmente se hace a partir de los 4 años de edad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión madurativa. A los 4 años de edad, estas funciones que yo te decía, que el niño ya se detenga, tú ya le das la instrucción, que el niño ya planee ciertas cosas de acuerdo a su nivel, ¿sí? Ahorita vamos a jugar, vas a jugar tanto tiempo y luego te vas a meter a bañar o termina de comer y luego te vas a ir a dejar los zapatos al cuarto. Está planeando, ¿sí? De acuerdo a su etapa. ¿Qué pasa? Antes de los 4 años, estas habilidades apenas están en desarrollo. De hecho, están en desarrollo a lo largo de buena parte de nuestra vida, pero en esa etapa no están tan desarrolladas. Esa madurez todavía no se alcanza, por eso tenemos que dirigir constantemente al niño. A los 4 años ya estas habilidades están de acuerdo a esa etapa y a ciertas actividades, ya son maduros para hacer eso, y entonces es cuando nos damos cuenta que en esos niños no lo logran. Y ahí es donde podría empezarse a hacer el diagnóstico, dependiendo de las características también de la conducta del niño y del niño, ¿no? Claro, pero entonces para iniciar con este proceso de diagnóstico hay que ir con un especialista, ¿no? Sí, y te digo, generalmente es a partir de los 4 años. Si al niño lo llevan a los 2 años, a los 3 años, el especialista le va a decir, no, pues tenemos que esperar. ¿Sí? Porque tenemos que ver si esto es parte del desarrollo, parte de esa madurez que no ha alcanzado y que en esta etapa es normal, o ya es un problema realmente. ¿Y quiénes son los especialistas? Yo te decía, el psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo también. El neuropsicólogo lo que va a hacer es va a evaluar esta parte de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la atención, ¿sí? Entonces, estos especialistas van a poder hacer un diagnóstico diferencial, es decir, ver si esas características que el niño está presentando se debe al trastorno de déficit de atención con hiperactividad o está causado por otros trastornos, por ejemplo, algún trastorno del espectro autista o un trastorno de conducta. Oye, yo puedo llevar a mi niño a cualquier especialista y todos me van a decir lo mismo. Pues eso sería, esa parte yo no la puedo asegurar porque de pronto ves prácticas o oyes prácticas que dices tú, ay, pues, pero un especialista, el psicólogo te tendría que referir con el psiquiatra hacer su diagnóstico y colaborar, trabajar en equipo. De manera inicial te puedes dirigir a cualquiera. ¿O se recomienda que vayas primero con uno y ese te referiría con el segundo? Primero con el psicólogo, porque el psicólogo es el que va a decir si es un trastorno de conducta. Yo te comentaba, la mayoría de los niños no tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La mayoría de los niños no va a ser medicado. No es cierto que queremos medicar a todos.
¿no? Es tan grave no medicar a un niño que lo requiere como medicar a un niño que no lo requiere, ¿sí? No queremos que los niños estén atontados, estén serios y estén quietos para en el aula que el maestro esté más cómodo, no. La mayoría de los niños no requiere la atención médica, por eso es primero con el psicólogo, ¿sí? Y el psicólogo va a determinar si es un problema de conducta o esto impresiona para un trastorno del neurodesarrollo. Ok, ahorita que mencionaste la palabra autismo, evidentemente se me vinieron varias cosas a la mente relacionado a esto, pero mi pregunta es, hablando de TDAH, ¿hay niveles? Por ejemplo, como en el autismo yo he escuchado que hay niveles en el TDAH. Sí, puede ser leve, puede ser severo, puede ser moderado. Es decir, el grado de desatención, el grado de hiperactividad varía de niño a niño. Ok. Por eso también entra, por ejemplo, en la parte de la impulsividad, entra mucho el tema de la familia, porque a lo mejor podría haber sido, se va a observar que es más intensa la impulsividad en aquellos niños que nunca se le han enseñado estrategias para regularse. Okay. ¿Sí? Y es más severo, es más grave, en el aula va a presentar mayores problemas que un niño que tiene el trastorno o tiende a ser impulsivo, pero se le ha enseñado, hijo, detente, vamos a hacerlo por partes, tienes que esperar tu turno, y que se le ha llevado a desarrollar estas habilidades. Claro. Entonces, por ejemplo, en esos niveles que mencionaste, las características son las mismas, la única diferencia es el nivel de intensidad, por así decirlo. Okay. Es el grado en el que se presentan las conductas. Tengo aquí anotaditos algunos puntitos solamente como para, ahora sí que han dicho en palabras comunes, para amarrar esto y clarificar estos puntitos que se me vinieron a la mente durante la plática que estamos teniendo, ¿no? El primero que tengo anotado, Rosy, es hace ratito que estábamos hablando sobre la medicación, que dijimos que pues no se puede medicar, bueno, no se puede diagnosticar esto a cualquier edad porque se tiene que hablar de madurez, ¿no? Entonces, pero definitivamente, hablando ya de la edad cuando sí se puede hacer el diagnóstico, entre más rápido se empiece este proceso de diagnóstico es mejor. Sí, porque si estamos hablando que también se tienen que entrenar habilidades de autorregulación, que el niño pueda comprender qué es lo que pasa con él, que la familia pueda dirigirlo a la meta que tenemos de que él controle su nivel de actividad, de que él se regule. Entre más pequeño o entre más pronto se haga un diagnóstico y se inicie un tratamiento, los resultados pueden ser mejores. Ahorita me acordé de un amigo que me dice, yo estoy completamente seguro que tengo TDAH, porque conozco las características del TDAH, yo tengo TDAH. Sí, de hecho llega mucha gente a la consulta y ya llega con su diagnóstico, ¿no? Y le digo, ¿quién te dijo eso? Pues yo, porque vi un TikTok, porque vi en redes, porque todo eso que dicen a mí me pasa, procrastino mucho, que es una de las ideas que los jóvenes te dicen cuando piensan que tienen este trastorno. Aquí sí es muy importante que el diagnóstico realmente sea con un especialista. Ahora, todos de alguna manera pues olvidamos cosas y esto tiene que ver con lo que yo decía al inicio. Nuestra atención está dispersa, nuestra atención está dividida en muchas cosas y a todos nos llega a pasar, perdemos las llaves, traemos el calcetín puesto y lo ando buscando, el teléfono, yo creo que todos en algún momento hemos perdido nuestro teléfono y lo acabamos de poner en la bolsa o lo traemos en la mano, los lentes, eso no quiere decir que tenga un problema de desatención. Eso quiere decir que en ese momento mi atención estaba tan dividida en tantas cosas que dejé las llaves ahí y no me di cuenta porque no lo hice con atención plena. Por eso es importante un diagnóstico, no autodiagnosticarnos y no pensar que porque tengo algunas de las características que se hablan en las redes sociales, yo ya tengo el diagnóstico como tal, ¿sí? A lo mejor lo único que necesito es entrenar mi atención. Hay ejercicios para entrenar nuestra atención. Cuando yo me digo, ok, sé que estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo, pero voy a empezar a darme una instrucción a mí misma de una cosa a la vez, ¿sí? Esa es una instrucción que nos podemos dar todas las personas para atraer nuestra atención a la actividad que estoy realizando. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos pensando en 5 cosas, ay, ok, tengo que hacer esta tarea, pero también tengo que ir por mi hijo, pero también ya estará la cocina, la comida y me estoy asomando para ver si la olla ya está y a la vez estoy recibiendo mensajes, es decir, nuestra atención está en muchas cosas y de pronto olvidé apagar la estufa o de pronto olvidé dónde dejé las llaves o olvidé poner algo de la información que quiero poner en este trabajo que estoy haciendo, pero tiene que ver con esta parte. Entonces nosotros podemos entrenar nuestra atención
esta actividad que te estoy comentando es muy sencilla, es una instrucción que me doy de una cosa a la vez. Si me estoy poniendo los calcetines, me estoy poniendo los calcetines. Me va a llevar hasta menos tiempo, porque a veces nuestra idea es que voy a perder tiempo. Y entonces no, es una cosa a la vez, pero aquí me voy a dar cuenta que no tengo un problema para atender, que cuando me concentro lo puedo hacer bien, pero que el problema es mi atención dividida. Es importante no diagnosticarnos, es importante que haya una serie de síntomas que tiene que ver en estos 3 niveles que decíamos de desatención, impulsividad e hiperactividad. Ahorita que estamos hablando de la medicación únicamente es para niños. No, la medicación también es para adultos. De hecho, los adultos generalmente, si se empezó el tratamiento en la edad adulta, generalmente sí van a depender de la medicación. En los niños no, en los niños se va a medicar, por eso es importante que se medique temprano, y lo que se ha encontrado es que en la en la etapa de la adolescencia o juventud temprana pueden llegar a dejar de requerir la medicación. A diferencia de los adultos, entonces. En los adultos, generalmente cuando fue ya a adultos que se identificó el trastorno, muchas veces van a depender de la medicación. Ok. Oye, y ahorita, por ejemplo, con todo lo que nos estás diciendo, también pues no he podido evitar como relacionarlo con rasgos del autismo, ¿no? Lo del TDAH. ¿Son parecidos? Bueno, los dos son trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Los dos comparten como esta característica, es decir, un cerebro que funciona de forma distinta. Ok. Hay una neurodivergencia, como lo decía anteriormente. Comparten algunos rasgos, sí, como el manejo, la impulsividad, por ejemplo. En el caso del autismo hay una diferencia importante. Está muy dañada o está muy afectada el área social. Entonces los niños son niños que no están como ensimismados, es decir, no ponen atención a los diferentes estímulos del ambiente y por lo tanto al aspecto social, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre el autismo y el déficit de atención. Los niños con autismo no es que no puedan prestar atención, sino que están ensimismados, su atención está dirigida está más internalizada. Entonces, Ok. por eso también una de las cosas que ocurren con ellos es que no alcanzan a leer las señales sociales. Nosotros conforme vamos creciendo vamos aprendiendo eso, ¿sí? Cuando sonreímos, cuando hacemos un gesto de desagrado, los niños, desde niños aprendemos a leer esas señales que a nivel social nos dicen algo. Se ha encontrado que los niños con autismo no leen también esas señales. Comparten algunas características, pero por eso es importante hacer un diagnóstico adecuado para poder saber qué trastorno es, porque dependiendo de eso va a ser el tratamiento. La impulsividad, por ejemplo, se da en los 2 casos, pero es importante saber qué lo está generando, ¿sí? Cuando yo sé qué lo está causando, puedo tratarlo y puedo hacer un buen diagnóstico. ¿Comparten características? Sí, no es lo mismo. Ok, muy bien. Ahorita también pensando ahorita que estás mencionando la palabra medicamento, evidencia, me acordé también de una madre de familia que dijo que no iba a llevar a su niño con un especialista porque alguien le había recomendado que le diera, si no me equivoco, creo que dijo té de ruda, y que con eso los niveles de estrés del niño iban a bajar, un té le iba a dar, no recuerdo exactamente cuál era, y que los niveles de estrés iban a bajar, la hiperactividad iba a bajar y que el niño se iba a concentrar. Puede haber muchos testimonios, pero el testimonio generalmente carece de una evidencia o carece de saber si fueron las mismas condiciones, la misma situación, y entonces no sabemos. O sea, muchas personas nos pueden hacer recomendaciones a partir de su experiencia, pero yo te decía, cada cerebro, cada individuo, pues somos diferentes. Cada caso es Entonces, distinto. no hay registros en donde digan, sí, a todos los niños que se les dio té de ruda, se vio que su nivel de actividad fueron 500 niños y a los 500 se les dio y su nivel de actividad se redujo a tanto, ¿no? Entonces, ese es el problema a veces de los testimonios, de los consejos que se dan, porque a mí me funcionó. Por eso lo más importante es acudir con un especialista y poder tener información pues que sea basada en estudios, que sea basada en lo que sí se ha encontrado y que sí se ha documentado. Claro, qué importante esa parte, ¿no? Como tú dices, que haya una evidencia, que haya un sustento, porque, por ejemplo, a lo mejor a alguna persona le dieron un té, pero a lo mejor algo cambió de su contexto, algo cambió de su entorno, y lo que impactó para beneficio del niño no fue el té, a lo mejor fue este otro elemento que vino a apoyarlo, a ayudarlo a desarrollar, a madurar,
y no fue el TEC. A lo mejor fue la casualidad que llegaron al mismo tiempo y a través de este testimonio, como tú dices, se lo atribuyeron al TEC. Así ¿verdad? es. Pero qué importante es esto de acudir con las personas que tienen la preparación, los estudios, el conocimiento y la experiencia también, ¿no? Para ayudar a las familias y pues ayudar a todos, a los niños con esta condición. Sí, y fíjate, Diego, algo muy importante con esto también es que las familias puedan entender que los diagnósticos no justifican las conductas inadecuadas. Por ejemplo, en el déficit de atención con hiperactividad vamos a encontrar un niño que interrumpe, un niño que puede llegar a ser grosero por lo mismo, o lo consideramos grosero, o los compañeros lo consideran grosero porque interrumpe, porque dice groserías, porque dice lo primero que se le ocurre. Y entonces, a veces cuando los papás, los abuelitos, saben o los hermanos, la familia saben que tiene ese diagnóstico, entonces empiezan a dejarlo que haga lo que quiera y justifican, maestro, a lo mejor te ha tocado este caso, no, maestro, es que el niño tiene déficit de atención, por eso usted debe permitir que se salga, por eso usted debe permitir que a veces sea grosero con otros niños, ¿sí? Usted entiéndalo, pero entonces es muy importante, familia, saber que ningún diagnóstico va a justificar las conductas inadecuadas. Por eso lo importante de hacer el diagnóstico, porque entonces sé que mi hijo va a tener más dificultad para regularse, le tengo que enseñar, le tengo que poner límites, le tengo que, a lo mejor no va a ser regañándolo o agrediéndolo, pero le voy a decir, hijo, esta estrategia que te decía, cuenta, o salte del aula. Ahorita vamos a ver algunas de las estrategias. Salte del aula unos minutos, da una vuelta. A veces esto sí se puede hacer en el salón de manera segura. Nunca debe atentar contra la seguridad o integridad del niño. Y entonces a lo mejor sabemos cuando te empieces a sentir desesperado, cuando sientes esas cosquillas en tu cuerpo, que a veces los niños así lo dicen, ok, te puedes salir, pero en este contexto, ¿no? Te puedes salir tantos metros, puedes darle la vuelta al arbolito, vas a tomar algunas respiraciones, ya que te sientas más calmado, vas a volver y te vas a integrar a la tarea, ¿sí? Es decir, voy a enseñar esta parte. O si es impulsivo y no sabe esperar turnos, le voy a tener que enseñar eso. No es, como mi hijo no sabe, le tienen que dejar el primer lugar, lo tienen que dejar ganar. Porque entonces el niño, ¿cuándo va a desarrollar esa habilidad? Claro. Nunca. Ok. Oye, ahorita que hice la pregunta anterior, la especificación anterior, dije yo, los niños con esta condición. ¿Es correcto decirlo así? Sí. Sí, es correcto, sí se puede utilizar. Ok, muy bien, perfecto. Familia IDEA, como ustedes ya saben, uno de los propósitos de los capítulos que nosotros hacemos es brindar estrategias específicas, claras y concisas para que tú puedas llevar a cabo en tus contextos, en tu casa, en la escuela. Entonces, ahora sí que basándonos en la experiencia, Rosy, nos gustaría platicar ciertas estrategias que podemos llevar a cabo en estos contextos y que puedan, ahora sí que las familias, los profesores, apoyar tal vez a los niños con TDAH, ahora sí que a promover su aprendizaje en la escuela, a la madurez también en casa. Creo que es muy importante para las familias, sobre todo porque luego no hayan qué hacer, ¿verdad? Es decir, ok, sí me dicen que tiene, pero que tiene TDA, pero ¿qué voy a hacer con él? O ¿cómo hago las rutinas? Porque yo hablo muy fácilmente de establecer rutinas, pero a lo mejor la mamá, la abuelita, el abuelito no saben. Pues sí me gustaría que pudiéramos ver como de forma más específica esto. Fíjate que desde la parte que decimos establecer rutinas, me ha tocado escuchar personas que dicen, es que en la escuela sí se pueden establecer rutinas porque ahí los niños van a aprender, pero en la casa, ¿qué rutinas le voy a poner yo si en la casa no hay forma de poner rutinas? Claro que sí, todo lo que hacemos se puede establecer en un tiempo. Cuando nosotros le damos la información al niño. Por ejemplo, una forma sencilla sería hacer un tablero. Puede ser con dibujos si el niño no sabe leer o puede ser con conductas específicas que se esperan de él en su habitación, ¿no? Desde que se levanta o ser en el pasillo cuando va a pasar al baño. ¿Por qué? Porque entonces le decimos, esto es lo que tú vas a hacer antes de irnos a la escuela. Eso es establecer una rutina. Y a lo mejor es, ok, ya se levantó, fue y se lavó la carita y le va a poner ahí la palomita de, ya me lavé la cara, ya me lavé las manos o los dientes y luego sacar el uniforme. Entonces ya lo hice. Él puede tener visualmente los pasos de las actividades que tiene que hacer
antes de irse a la escuela. Si nos damos cuenta, esto es una rutina y en la medida que seamos constantes, el niño va a aprender, va a llegar un momento que a lo mejor no va a necesitar el tablero, que va a aprender, él mismo se va a aprender a dar instrucciones, ir al baño, lavarme la cara, regresar, sacar el uniforme, ponerme el uniforme y entonces se va haciendo más eficiente también en realizar las tareas que son cotidianas, que en el día a día se tienen que hacer. Establecer rutinas tiene que ver con horarios, tiene que ver con dónde vamos a comer, por ejemplo, dónde vamos a hacer la tarea. Me acordé, no recuerdo quién me contó, pero se me vino muy a la mente esto, que me contó de que la mamá, estamos hablando de una familia, ¿no? Que la mamá trabajaba todo el día. Entonces el niño se quedaba solito en casa y entraba a la escuela en la tarde, ¿verdad? Entonces el niño se tenía que levantar en la mañana, desayunar, alistar su uniforme, tender su cama. Tenía una rutina muy bien elaborada, pero el niño estaba pequeño. O sea, entonces el niño, ¿sabes con qué? A través de qué medía el tiempo de cuándo tenía que llevar a cabo las tareas con los programas de la televisión. Yeah. Entonces, haz de cuenta que le decían, cuando empiece tal programa o tal sección del programa, tú te desayunas. Cuando empiece esta sección, tú te vas a alistar el uniforme. Cuando empiece esta sección, te vas a ir a la escuela. Y de esa manera establecía las rutinas. Y me acuerdo, me estoy riendo porque me acuerdo que me contaron que un día llegó muy tarde a la escuela porque había una programación especial ese día. Entonces, todo salió mal porque la programación cambió. Y ahora tenemos la ventaja de que podemos poner alarmas. Sí. Nosotros podemos poner alarmas y fíjate lo que se estaba fomentando con este niño. Él, si hubiera tenido un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no lo tenía, ¿verdad? No. Okay. Si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera sido muy difícil dejar de ver el programa. ¿Sí? Esta función inhibitoria es decir, hey, ya deja de ver ese programa que tanto te gusta para ir a hacer lo otro, a lo mejor no hubiera sido posible. Pero con este niño que no tenía ese trastorno, entonces, ¿qué hace? Ya se acabó tal actividad, me tengo que ir a poner el uniforme, ¿sí? Y a lo mejor se lo está poniendo y está viendo, ahí está dividiendo la atención, pero no está dejando de hacer la otra tarea. Claro, y es por, ahora sí que esta función diferente por parte del cerebro, no es como el ejemplo que nos habías contado, ¿no? El ejemplo que tú utilizas donde le pides a las personas que se detengan, ¿cómo es? Que cierren los ojos por 10 segunditos, ¿cómo? Ok, si nosotros pensáramos o si quisiéramos entender esto sería, quisiéramos este ejercicio. A ver, hay ¿sí? que hacerlo. En donde a las personas traten de cerrar sus ojos por 10 segundos e imaginarse que quieren leer un libro, ¿sí? Y que de pronto están oyendo que alguien está tratando de sintonizar la radio y que está en diferentes frecuencias. Es como si no agarrara la frecuencia correcta y se está cambiando, se está cambiando, se está cambiando. Traten de imaginar esa parte. Ustedes quieren leer, concentrarse, pero hay este cambio en la frecuencia para querer programar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo, Diego, qué te imaginaste? ¿Cómo te viste? Qué molesto. Si nosotros metafóricamente dijéramos algo relacionado o lo quisiéramos asociar con algo, podría ser algo parecido. Es como si el cerebro del niño tuviera muchas interferencias al momento de querer concentrar su atención en algo, ¿sí? Tú dices, qué molesto, ¿por qué? Porque de pronto querías avanzar en lo que te estabas imaginando y ¿qué pasaba? De hecho, estaba tratando de imaginarme el libro, pero al momento de estar imaginándome la radio también, como que no sé por qué razón, como que volteaba a ver la radio y estaba como que volvía al libro y volteaba para allá y volteaba para acá, de las cosas que me estaba imaginando, ¿no? Esa sería como una forma metafórica de entender qué es lo que pasa, ¿no? En el cerebro de las personas que tienen este trastorno. ¡Wow! Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Qué otra estrategia tenemos? Bueno, algo importante también es la regulación emocional. Dijimos que una de las características tiene que ver con el control de impulsos. No hay un buen control de impulsos. Nosotros, los niños generalmente son impulsivos, pero le vamos enseñando de acuerdo a su etapa de desarrollo a que ellos puedan manejar la frustración. Por ejemplo, a lo mejor en este momento no quieren dejar de jugar, pero entonces nosotros le podemos poner un tiempo. ¿Sabes qué? Vamos a jugar de tal hora a tal hora. Cuando suene la alarma o cuando yo te dé la indicación, vas a ir a guardar los juguetes. Esto tiene que ver con regularse. Le estamos enseñando la regulación emocional, ¿sí? También le enseñamos regulación emocional cuando le enseñamos al niño a que sus emociones
están bien, son naturales, ¿sí? Es normal, es natural, es saludable sentir enojo, pero ¿qué hace cuando está enojado? Hace una diferencia importante, Claro. porque yo puedo estar enojada contigo y darte unas cachetadas, o puedo estar enojado contigo y decirte, Diego, no me gustó eso que hiciste, o puedo enojarme contigo y decir, sabes que en este momento estoy enojada, no quiero hablar, ¿sí? Porque la situación es la misma, la emoción es la misma, no es el problema el enojo, sino lo que yo decido hacer. Claro. ¿Qué le enseñamos a los niños cuando hablamos de autorregulación? A identificar su emoción, ¿sí? No a negar la emoción, que era el modelo viejo. Nosotros creo que crecimos en esa generación donde te decían, no te enojes, ay, qué fea te ves enojada, Sí. ¿sí? O no llores, ya estás llorando otra vez. Es muy invalidante, ¿sí? La regulación Sí. emocional tiene que ver con enseñar al niño a que las emociones son naturales, que nos avisan algo y que entonces es importante regularlas, es importante hacer algo con esa emoción. La emoción generalmente empieza siendo pequeña y va agarrando un grado de intensidad, a subir. El problema es que cuando alcanza un nivel de intensidad en donde nosotros ya no somos tan conscientes de lo que vamos a decir o hacer, es cuando nos metemos en problemas, Claro. ¿sí? Ahora, toda emoción alcanza un nivel de intensidad y luego tiene un retorno a la calma. Siempre va a ser así con la emoción. Es decir, le enseñamos al niño a identificar, estás enojado, estás frustrado, estás triste, y le enseñamos a que puede hacer algunas estrategias. Sé que te enoja el tener que dejar los juguetes ahorita. Tranquilízate, nos tenemos que ir. Si te fijas, no lo estoy regañando porque se enojó. Entiendo que te enoje, que nos tenemos que ir y que ya no puedes jugar. Tranquilízate, y de todos modos tenemos que irnos. No es, ay, para que no se enoje, entonces que haga lo que él quiera, que a veces a los papás nos parece más fácil el decir, bueno, pues tráete los juguetes y nos vamos. Ahí ya no le estoy dando la oportunidad de que él se regule, ¿sí? O con lo mismo con el teléfono. Otra media hora, mamá, otro ratito, no, ya es tiempo. Bueno, ¿sí? 15 minutos más y me prometes que ya, con esos 15. Ajá. Esa sería otra estrategia. La regulación emocional tiene que ver con establecer consecuencias, con establecer límites, con hacer saber que la emoción del niño es saludable, es necesaria, no es mala, pero que él tiene la capacidad de regularla. Y entonces vemos de niños de 3 años que tú le dices, tranquilízate, y ahorita me dices, cuando está muy enojado, llorando por algo, y el niño puede venir y no sabe ni decir tranquilizarme, pero viene, ya me tranquilé, ¿verdad? Por ejemplo, pero entonces ellos se van empezando a sentir capaces de manejar sus propias emociones. Además, se van dando cuenta de que las emociones son pasajeras, que no son malas, Claro. y que la pueden regular. Y la diferencia va a ser entonces qué va a hacer después de que se presenta esa Así emoción. es. Si ese niño que tú le dijiste está llorando, está queriéndose un berrinche, y tú le dices, tranquilízate, ahorita lo vamos a ver. Le estamos dando esa posibilidad de darse cuenta que ese enojo, que esa desesperación que siente, él la puede tranquilizar. Que si empieza a respirar tranquilo, que si enfoca su atención en ya tranquilizarse realmente, dejar de llorar, puede venir y decirte, ya, y entonces buscamos una solución, ¿sí? Pero no lo regañé, no lo juzgué, no lo critiqué por estar enojado. Claro, eso es como la estrategia, la otra estrategia que me comentabas, ¿no? Dar el espacio para el autocontrol. Sí, para la autorregulación, por eso es autorregulación. Ujú. Yo puedo regular mi emoción, ¿sí? A partir de primero identificar cuál es la emoción que estoy teniendo. Claro. Sí, generar una estructura también, habla con esto de las rutinas, ¿sí? Generar una estructura tiene que ver con lo que hacemos en casa. Los papás también podemos establecer una estructura. Los niños son desorganizados, que cuando tienen este diagnóstico son desorganizados, desestructurados. Entonces, generar una estructura es esa serie de pasos que nos ayudan en las rutinas. Porque a veces lo decimos, hacer rutinas, generar estructura, y los papás dicen, ¿y a qué se refiere eso? Es establecer horarios, por ejemplo, preestablecidos para las actividades que vamos a hacer. Generar una estructura también es en mi ambiente en donde se van a llevar a cabo las actividades. Es decir, siempre se va a comer en el comedor, ¿sí? No, pero es que él llora mucho y se aburre y él quiere estar viendo el teléfono. No, si nosotros le vamos a enseñar a autorregularse, aunque quiera ver el teléfono, en ese momento se va a tener que frustrar y va a tener que venir a la mesa a comer. Eso es generar una estructura, ¿sí? No se come más que en el comedor, ¿sí? Se come a estas horas del día. Voy poniendo horarios también. Eso le da señales al niño de qué se tiene que hacer. Eso le da una seguridad también a los niños. Cuando hay una estructura, ya sabe lo que va a pasar,
¿sí? A las 8 de la noche te vas a meter a bañar. No es un tema militarizado, porque a veces los papás dicen, es que tienes que respetar el ritmo y desarrollo del niño. Sí, eso es muy importante, pero nosotros cuando les enseñamos a generar una estructura, a ellos les da seguridad, les da tranquilidad. Ese niño que a las 8 de la noche se está bañando, ya sabe que después se va a poner la pijamita, lo vamos a acostar, lo vamos a acompañar unos minutos y entonces él va a poder dormir tranquilo, relajado, ¿sí? Pero ese es un niño que no hay una estructura y le digo, ¡hey, ya se hicieron las 10 de la noche! Métete a bañar, no te bañaste, ni modo, duérmete así, pero mañana te vas a levantar temprano. Desde ahí, o sea, al no haber una estructura, ya estamos hablando también de un desorden, ¿no? Entonces la estructura tiene que ver con ese orden, con esa tranquilidad. Ya hablábamos de las instrucciones claras, concisas, dábamos algunos ejemplos, eso se vuelve muy importante. Por ejemplo, el maestro, en vez de decir, vamos a hacer tal ejercicio, es saca tu libro por la página número 20. Claro. Si te fijas, es una estructura corta y muy específica acerca de lo que espero que el niño haga, ¿sí? Cuando damos retroalimentación, es muy importante reforzar la parte cuando los niños cuando estamos generando una estructura, ellos están aprendiendo a regularse, es muy importante reforzar esta conducta. Decíamos, los niños que tienen este trastorno oyen muchos adjetivos negativos hacia ellos mismos, entonces es muy importante trabajar en darles consecuencias positivas, en reforzar, en halagar al niño cuando su conducta está siendo adecuada. Pero a veces los halagos se confunden. Las familias, ¿qué te costaba? Ya ves que sí puedes. Eso no es un halago, eso no es reforzar la conducta adecuada. ¿Qué hacemos? Es gracias por estar a tiempo en la cama, ¿sí? Gracias por haber sacado la basura. Especifico la conducta que está siendo adecuada y que queremos que se repita. El maestro, en lugar de, ¡ay, qué bueno que termina! Gracias por terminar esta tarea a tiempo. Gracias por enfocarte en el ejercicio ¿sí? Esa parte se vuelve importante. Hacer estas transiciones como maestros de actividades, también les vamos mandando una señal al niño de que ya vamos a cambiar nuestra atención hacia otro tema. En 5 minutos vamos a terminar este ejercicio y vamos a pasar a matemáticas. Algo que también funciona es este tema de tener las libretas de colores. Eso le da al niño una idea de, ok, nos toca español, ¿sí? Y ya sabe que es su libreta amarilla. Nos toca matemáticas, ya sabe que es su libreta roja. Es generar estructura, es generar un indicador que le dice al niño, ahora voy a trabajar con esto. Pues también está esto del refuerzo positivo, lo que les decía, ¿no? Esta parte de decirles, de motivar esas conductas adecuadas. Fomentar el movimiento es muy importante. De hecho, también esto está comprobado. Hay evidencia en algunos estudios que sugieren que el ejercicio físico breve mejora el rendimiento cognitivo también. Y en estos niños que tienen tanto movimiento, de pronto permitirles esas pautas para que puedan salir, moverse. Yo les decía, dependiendo de la escuela es lo que va a hacer, ¿no? Si la escuela permite que el niño salga, nosotros podemos decir, cuando te sientas inquieto puedes salir 5 minutos o puede contar también. Vas a salir, vas a ir contando y vas a poder dar una vuelta, ¿no? Entonces el niño puede estar contando, ya hizo sus vueltas, se le enseña que pueda respirar cuando salió más tranquilamente y va a calmar su nivel de energía y luego reincorporarse a la actividad. Eso, el ejercicio físico se vuelve muy importante. De hecho, hay sugerencias que hablan de dividir las tareas, por ejemplo, 15, 20 minutos de atención y luego hacer una pauta activa. Es decir, que el niño se pueda mover. Hay muchas formas que lo podemos lograr en las aulas. Hay métodos muy sofisticados, ¿no? La otra vez veía un estudio que hablaba de que metieron bicicletas, pero eso está muy complicado. Hay otro estudio más sencillo que hablaba de poner ligas, por ejemplo, en el mesabanco, entre una pata y otra del mesabanco, una liga de esas que se estiran, bien amarrada y que el niño pueda moverla. Y que entonces cuando se sienta así no va a molestar a nadie, en lugar de estar golpeando al compañero de enfrente o estarse moviendo, puede hacer un ejercicio que él mismo regule, que él mismo controle, pero que le permite esa parte. O también en las aulas que hay muchos niños y que decimos, oye, pues a lo mejor eso va a distraer más a los otros, lo que podemos hacer es permitirle esto de que salga y que él sea el que se regule, por ejemplo. Está también el apoyo individualizado, ¿no? Trabajar en colaboración con el niño, con sus padres.
identificar cuáles son las estrategias que les funcionan a ellos en su contexto y tratar de ajustar el entorno a sus características y a sus necesidades. Como tú lo estabas diciendo, ¿no? Mencionando, incluso desde una acción sencilla como no saturar las paredes de carteles llenos de información, hasta esa pequeña acción va a tener un impacto en ellos, ¿no? Sí, en las aulas lo que se puede hacer es no tenerlo también, hacer adaptaciones en el contexto tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué tiene que haber en el aula, qué no tiene que haber en el aula para ayudar a este niño? Por ejemplo, tenerlo cerca de donde sean las instrucciones, cerca de donde está el pizarrón, evitar distractores, a lo mejor no saturar, como decías, las paredes con carteles, con anuncios, con colores, porque eso va a hacer que el niño de pronto esté distraído y que esté volteando para todos lados. Esos podrían ser algunos ajustes que se pueden hacer en el aula, ¿sí? Definitivamente nos has brindado muchísima información, Rosy. Muchísimas gracias por esta colaboración que estás haciendo con Idea del Podcast. Definitivamente me parece que toda la información que nos has brindado es muy, muy interesante. No sé si, por ejemplo, ya en esta parte en la que estamos del episodio, no sé si hay algo que te gustaría decirles, por ejemplo, a esos padres de familia que tal vez llegaron a este episodio porque tienen la duda de que a lo mejor puede existir un TDAH en su hijo, porque a lo mejor vieron el título en YouTube y dijeron, me voy a meter a verlo porque necesito información al respecto. ¿Hay algo que les puedas decir a esos padres de familia? Claro que sí, Diego. Generalmente es identificar y poder diferenciar. Todos los niños tienen un nivel de actividad, ya los decíamos, que es mayor al del adulto, pero es identificar cuando estas conductas ya están volviendo, nosotros decimos disfuncionales, es decir, lo que hacemos en el día a día se ve afectado por este tipo de conductas, por este tipo de respuestas emocionales. Cuando esto ya está afectando, entonces nos empezamos a dar cuenta que puede haber un problema o que puede haber una situación que tenga que ser atendida o tratada. Una característica para evaluar es la intensidad, con qué intensidad se dan esas conductas. Todos los niños hacen berrincho, todos los niños se desregulan, pero con qué intensidad se da eso y qué tanto tiempo les lleva en poder volver a ese retorno a la calma que les decía. Eso puede ser un indicador también. También para considerarlo un trastorno, para considerarlo un problema, es que estas características deben ocurrir por lo menos en 3 contextos, ¿sí? Pasa en la escuela, pasa en casa y pasa durante el juego, por ejemplo. Okay. Y entonces esto nos da, a ver, entonces el niño no es que no quiera poner atención, es que el niño no se regula realmente, porque hasta cuando está jugando tiene esa respuesta tan explosiva. Porque en todos lados, ¿no? Porque en todos lados. Muchas veces un indicador para hacer esa diferencia en los papás puede ser en casa. Parece ser que cuando va a la escuela es un niño totalmente diferente. Eso me está hablando que es el contexto el que está generando esas conductas inadecuadas. Maestro, pues yo no sé por qué en casa no se porta tan mal y aquí usted me dice que se porta tan bien. Entonces eso no habla de un problema de déficit de atención con hiperactividad, eso habla de un problema conductual originado en el contexto, ¿no? Falta de límites, de reglas, de firmeza al dar las instrucciones. Entonces, papás, cuando este problema o estas conductas se dan en 3 contextos, escuela, casa y cuando vamos con la abuela, cuando está jugando, ese es otro indicador de que a lo mejor hay una situación que tenga que ser atendida. Okay. Pues eso, intensidad, la frecuencia con la que se da y que se presente en varios contextos y que afecte la funcionalidad, el cómo el niño se relaciona, lo que el niño hace. Si empieza a afectarlo, entonces podemos pensar que necesitamos tener un diagnóstico, que necesitamos que valoren a ese niño y de ahí pues ya recibir la atención especializada en caso de que sea necesario. Yo les decía, no hay que temer, es muy válido como mamá, no quiero que tenga un problema, no quiero que tenga un diagnóstico, no quiero que sea medicado, pero si estoy viendo que esto está afectando a mi hijo, pues hay que ayudarlo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esas características o esto que yo mencioné puede ayudar a decir, creo que sí, es mejor que le hagan una valoración. Si la valoración dice que él no tiene nada o que tengo que aprender yo a dar instrucciones o que tengo que aprender a hacer una rutina, pues va a ser bueno, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues excelente mensajito para todas las personas que nos están escuchando. Y pues hasta este momento nos quedamos con toda esa información que nos brindaste, Rosy. Nos vamos ahora con la sección de preguntas y respuestas con la profe Mayrani. Juntos aprendemos, construimos
ocasión. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles de nuevo. Rosy, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fíjate que recopilamos el día de hoy algunas preguntitas que nos enviaron ciertas personas de la familia IDEA. ¿Qué te parece si las voy leyendo y le vamos dando respuesta? Claro que ¿Ok? sí. La primera preguntita que nos enviaron dice así. Equipo de Academia IDEA, soy maestra y me gustaría saber estrategias o consejos para atender y apoyar a los alumnos con TDAH. Oh, qué maravilloso que como maestra estés interesada en tener estrategias para poder atender a estos alumnos. Dentro de las estrategias que ya se comentaron, pueden ser muy útiles en el aula, el hacer las rutinas, como decíamos, el establecer, el poner indicadores visuales cuando queremos que el niño haga eso, por ejemplo. A lo mejor yo le puedo hacer una hoja a ese niño en específico de estas son las tareas o vas a ir palomeando aquí. Okay. Quitar los distractores, ponerlos cerca de donde estoy yo maestra, donde está el pizarrón, como lo había comentado. Fomentar que el niño pueda esperar turnos en algunas situaciones, por ejemplo, cuando se está en educación física o cuando se está colaborando con los otros niños. Fomentar esto desde el respeto, para hacerles saber, hey, tienes que esperar, fórmate acá, en este momento no te toca a ti. Dar esas instrucciones muy claramente también se vuelve muy importante para el niño. Como maestras también estar en comunicación con los padres. Muchas veces es el maestro el que va a identificar que hay un problema y entonces se lo hace saber a los papás. ¿Sabes qué? Está pasando esto con tu hijo. Tener esa comunicación, esa colaboración constante se vuelve muy importante. Bueno, también nos enviaron otra preguntita que dice, ¿cuáles serían las conductas para diferenciar si mi hijo es solamente muy inquieto o que pueda tener TDAH? Ya hablábamos de la importancia de la intensidad de las conductas, con qué intensidad se dan, con qué frecuencia se dan y qué tanto afectan la convivencia, la rutina diaria. Si esto es muy significativo el impacto que tiene, entonces podríamos pensar que hay un déficit de atención. Entonces, ¿qué vamos a cuidar? El tiempo. ¿En qué tiempo se presentan esas conductas? A lo mejor en un niño que nada más es inquieto, pasó un mal momento, está cansado, no hubo actividad este día, y entonces el niño está aburrido, y entonces ese día anda más inquieto, tiene conductas inadecuadas, pero esas conductas no duran en el tiempo. Una característica para nosotros hacer el diagnóstico ya como especialistas es que estas conductas que manifiestan tan hiperactivas, tan inadecuadas en contextos, duran por lo menos o son persistentes por lo menos más de 6 meses. Todos los días suceden durante un periodo de 6 meses o más. Eso nos habla que no fue una situación específica. A veces el niño puede estar cansado, pudimos tener un mal día, nos pasa hasta los adultos, pero entonces esa es una posibilidad de diferenciar. Mi niño es inquieto, hay ciertas cosas que lo alteran, pero es ocasional, es el tiempo, es la intensidad de las conductas, ya lo decía, y también qué tanto afecta su funcionalidad, qué tanto afecta la interacción que tiene con los demás. Es otra de las cosas que tenemos que cuidar y que se presentan en todos los contextos. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que estar muy atentos a todo eso y no nada más guiarnos por solo un indicio, ¿no? Una característica. Una sola característica, un solo síntoma, un solo contexto no nos va a hablar de que hay un diagnóstico. Yo te decía, a veces hay papás que dicen, es que en la escuela se porta muy mal, pero en mi casa se porta muy bien. ¿Sí? A ver, pero sí realmente, a veces es importante nosotros para poder tener esto, como pedirle a los papás que hagan un registro de la conducta de los niños, que lo observen, ¿sí? Y que a lo mejor durante una semana, 2 semanas, empiecen a observar aquellas conductas que son inadecuadas, ante quién está para que se presente, porque a veces dice la mamá, ay, cuando está su papá se porta súper bien, pero conmigo mal. Eso no habla que un niño que tiene este trastorno lo va a hacer con todas las personas en todos los lugares. Entonces, tener un registro de observación nos ayuda a eso, a decir, ok, se presenta más en estos, no, sí se presenta en todas las situaciones, con todas las personas, eso me da información que el niño no se está pudiendo controlar o regular. Bueno, ahora nos vamos a la última preguntita y esta dice así, ¿la alimentación y el ejercicio tienen que ver con la regulación de síntomas en los niños con TDAH?
Sí, el ejercicio ya decíamos que ha demostrado ser muy importante, permitirles a los niños estar en movimiento, salir en ciertos momentos de la actividad o hacer esas pautas activas que les decía, puede ser en casa, trabajaste, avanzaste 10 minutos, 15 minutos con el ejercicio, puedes moverte, puedes dar vueltas, puedes mover esta liga, puedes botar tantito la pelota, eso puede ser, ha dado resultados en los niños que tienen hiperactividad. En el aula, decíamos, puede salir, a lo mejor, esto que yo les decía de las ligas, o llevar una pelota antiestrés que él puede estar aplastándola, por ejemplo, puede ser una forma de permitirles el movimiento sin generar un problema con los demás niños, ¿no? En la interacción. Y la otra parte podría ser en cuanto a la alimentación. Se ha encontrado que es importante, por ejemplo, sabemos que el azúcar pues a todos nos acelera, nos estimula. Se ha encontrado que no va a cambiar en gran medida la conducta del niño, no por dejar de comer azúcar o cambiar la alimentación, va a quitarse el trastorno, pero sí ayuda, ¿sí? Si un niño tiene un nivel de energía que es mucho mayor que la mayoría de las personas, no comer azúcar o limitar las cantidades de azúcar, de dulce que come, va a ayudar. También se habla de alimentos ricos en omega 3, por ejemplo, pero sí es muy importante, no es el tratamiento en sí, es un apoyo al tratamiento, pero la pura alimentación no va a cambiar el diagnóstico. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste a lo largo de este capítulo. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace la psicóloga Rosy Trujillo. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete al canal de YouTube Idea el Podcast para que seas el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. También puedes encontrarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos alguna recomendación de algún tema, cualquier duda que te surja, nosotros de manera personal te estaremos leyendo y nos daría mucha felicidad leerte. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salirse de casa y por medio de cualquier dispositivo. Y recuerda que te puedes inscribir desde cualquier estado de la República Mexicana. Y de esta manera fue como llegamos al final del episodio. Estuvo súper interesante, nos dio muy buena información, Rosy, ¿no? Recuerden que cada uno de los episodios en Idea del Podcast trata sobre un tema distinto, pero al momento de que vamos viendo todos los episodios, ¿sabes qué? Vamos convirtiéndonos en mejor persona porque vamos aprendiendo de todos estos temas que son tan importantes para crecer como seres humanos. Y nos vamos volviendo mucho más empáticos, justo. Claro. Entonces, muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar hasta tu hogar con un tema nuevo. Recuerda que te vemos otra vez este viernes que viene en punto de las 10 de la mañana con otro tema súper interesante. ¿Dónde? Aquí en Idea el Podcast. ¿Dónde más? Bye bye. Idea el Podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.